Esta sesión la dedicaremos a repasar algunos conocimientos de geología que son muy importantes para la buena comprensión de la paleobiología. Y comenzamos por recordar que la geología es la ciencia que estudia el origen, la estructura y composición de la Tierra. Por lo tanto, su objeto de estudio es ese singular planeta en el que vivimos, pero cabe aclarar que la geología también se ocupa de la estructura interna y externa de los demás planetas. Por ejemplo, podemos hablar de la geología de Marte, de la geología de Venus o incluso de la Luna. La Tierra forma parte del sistema solar, al igual que otros 7 planetas, planetoides, lunas, cometas, asteroides y demás objetos que juntos están presos de la gravedad del Sol. Los planetas pueden clasificarse en 2 conjuntos: los planetas metálicos o rocosos y los planetas fluidos o también llamados gaseosos. En este caso, la Tierra pertenece al primer grupo, el de los rocosos o metálicos, es decir, está constituido de material pesado y se encuentran más cerca de su estrella, en este caso el Sol. También existen otros cuerpos más pequeños, denominados planetoides, que tienen órbitas elípticas también alrededor del Sol. Y en uno de los más conocidos de este conjunto pues es Plutón, que hasta hace algunos años era considerado planeta. Algunas de las características de la Tierra son las siguientes. Por ejemplo, su masa. La Tierra tiene 5.500 trillones de toneladas, que en números se expresan así. Recuerden que esto es en español, es decir, es un 5.500 seguido de 18 ceros. Y si vemos su volumen, que es 1.000 trillones de metros cúbicos, podemos entonces calcular su densidad. En este caso es una división sencilla y tenemos que la densidad de la Tierra en promedio es de 5.5 toneladas por metro cúbico, o expresado de otra manera, 5.5 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, esta densidad no es homogénea en todo el planeta. La corteza, que es pues la parte alcanzable por el humano, en este caso, su promedio es de 2.7 toneladas por metro cúbico y el núcleo es mucho más denso, con 13 toneladas por metro cúbico. Les recuerdo, para tener una idea más clara de la densidad, que la densidad 1 es el agua en la Tierra a nivel del mar a más o menos 20 grados centígrados. Otra característica es que la Tierra es una esfera imperfecta, al igual que los demás planetas, y me refiero a que hay una diferencia entre su diámetro polar y su diámetro ecuatorial. De hecho, la diferencia entre ambos es de 42.8 kilómetros, es decir, es un poquito más ancha que alta, por entenderlo un poco mejor. La Tierra realiza 4 movimientos conocidos. 2 de ellos los conocen bien desde la educación primaria. Vamos a comenzar con este, que es el de rotación, que es el movimiento que tiene la Tierra con respecto a su propio eje, en dirección del oeste hacia el este, y pues da el ciclo día-noche, ¿no? Un movimiento de rotación es de 23.93 horas. Luego tiene el movimiento de traslación, que es la Tierra recorre
digamos, su órbita alrededor del Sol, una órbita elíptica, y dura 365.26 días. Esta imprecisión de los días hace que cada 4 años se aumente un día, por eso tenemos un año bisiesto, pero además, como son .26 y no .25, cada más o menos 400 años se debería incrementar un día más y bueno, pues teóricamente pudiera existir el 30 de febrero cada 400 años. Los otros dos movimientos son un poco menos conocidos. Uno de ellos es el de precesión, que involucra el macrotiempo porque su ciclo se cumple cada 25.800 años. Involucra una modificación en, digamos, la inclinación de la Tierra, en un bamboleo de 47 grados, lo cual es bastante amplio, y que afecta, por ejemplo, la cantidad de luz que llega a continentes y océanos y por lo tanto a la temperatura promedio de la Tierra en ciclos más amplios. Para entenderlo mejor, aquí lo podemos ver en esta animación. En la varilla que se ve ahí pues es el polo norte, por ejemplo, y todo eso es lo que se amplía el área de inclinación que tiene la Tierra. Entonces, si por ejemplo la luz del Sol da más a zonas continentales, entonces la Tierra suele ser un poco más caliente, pero si la luz del Sol da más a las zonas oceánicas, entonces la Tierra se enfría un poco más. ¿Por qué? Porque el agua absorbe el calor. Entonces, en este caso, como los continentes y los océanos están de manera discontinua, la distribución en la superficie de la Tierra, bueno, pues dentro de los ciclos de macrotiempo puede causar estas modificaciones climáticas. Por eso es tan importante. El otro movimiento es mucho más sutil, es el de nutación. Su ciclo se da cada 18.6 años. Es una variación que tiene digamos, la inclinación del eje de la Tierra de 9 segundos nada más. De inclinación me refiero. Y es por los jaloneos gravitacionales que hace la Luna. Entonces, si lo viéramos en movimiento rápido o en cámara rápida, la Tierra se vería como que está vibrando. O sea, realmente está modificando esta inclinación, insisto, es muy sutil, es muy pequeña. Otra condición que tiene la Tierra, que no es un movimiento, pero sí, como les digo, una condición, es que está permanentemente inclinada. Su inclinación es de 23.45 grados y esto hace que al momento de la traslación alrededor del Sol, la cantidad de luz que llega a los hemisferios es distinta. A veces la luz está más cargada hacia el hemisferio sur o a veces más hacia el hemisferio norte. Entonces, esto es lo que le da sentido a las estaciones del año. Si por ejemplo la luz está más cargada hacia el hemisferio sur, en ese lugar es el verano, mientras que en el hemisferio norte es el invierno y viceversa. ¿Sí? Entonces es muy importante, pues es una condición importante en la vida y en los ciclos de las estaciones de la Tierra. Entonces, este es en suma todo lo que tiene la Tierra en cuanto a sus 4 movimientos, pero además su inclinación. Esto hace que la Tierra, bueno, pues esté girando sobre su eje, esté trasladándose alrededor del Sol, esté bamboleándose y esté además vibrando. ¿Sí? Todo eso está haciendo la Tierra en el espacio y todo tiene una repercusión mayor o menor en la biosfera.
La Tierra además está compuesta de los siguientes elementos. Aquí se despliegan los 10 primeros en cuanto a abundancia. Y podemos observar que de estos, los 5 primeros, del hierro al níquel, constituyen el 95% de toda la masa de la Tierra. Y podemos notar también que de estos 10 primeros, los que abundan en los seres vivos no son precisamente los que abundan en la Tierra en general. Con excepción del oxígeno, todos los demás no están aquí incluidos. Hablo del carbono, nitrógeno, hidrógeno. No son de los que más abundan, pero por fortuna abundan en la superficie, que es donde los necesitamos, digamos, ¿no? Entonces, los óxidos de hierro, que son los dos primeros, el oxígeno y el hierro, pues forman más de la mitad de la masa de la Tierra. Y como les decía, bueno, pues esta composición no es tampoco homogénea, al igual que la densidad hace rato. Entonces, ¿cómo es que está estructurada la Tierra y cómo se distribuye? Bueno, pues a la Tierra se le reconocen 4 capas. Del exterior hacia el interior es atmósfera, hidrosfera, litosfera y endosfera. Comenzando por la atmósfera, es la capa gaseosa de la Tierra. Está constituida por una mezcla de gases que llamamos aire, que está hecho en un 78% por nitrógeno y 21% por oxígeno, y otros elementos ya mucho menos abundantes, ¿no? La atmósfera tiene un grosor más o menos de unos 1200 kilómetros, pero recordemos que tampoco es así homogénea en cuanto a la distribución de los gases, sino los gases están asentados, es decir, la mayor cantidad de gases está cerca de la superficie y nos vamos alejando, entonces se va enrareciendo el aire hasta que llegamos a cero densidad, ¿no? Más del 95% de la masa de aire que conforma la atmósfera se encuentra en los primeros 10 a 15 kilómetros que llamamos troposfera. Es la parte respirable de la atmósfera y también donde se concentra la mayor cantidad de contaminantes, tanto naturales como antropogénicos, ¿no? Me refiero a naturales, por ejemplo, todas las cenizas volcánicas. Muchas de ellas se acumulan en esta parte precisamente por la densidad del aire. La segunda capa es la hidrosfera, es la que está constituida por toda el agua líquida y sólida de la Tierra, es decir, los océanos, los lagos, los ríos, los glaciares conforman la hidrosfera y es una capa discontinua. Eso quiere decir que no está homogénea en todo alrededor de la Tierra, sino que forma grandes masas como son los océanos o pequeños manchones como son ríos y lagos o glaciares. Incluso hay zonas en donde no hay tanta como en las zonas desérticas. Cabe aclarar que de la hidrosfera queda excluida toda la parte gaseosa del agua, que son el vapor. Ese sí pertenece a la atmósfera. Y la interacción hidrosfera y atmósfera es importantísima para la vida en la Tierra. Es lo que mantiene el movimiento del ciclo hidrológico. Y bueno, pues ya sabemos todas las consecuencias que tiene para la vida, ¿no? Y la importancia que tiene. Luego tenemos la parte más sólida de la Tierra, digamos, que es la litosfera. Aquí quiero hacerles una aclaración. La palabra sólido puede usarse en dos acepciones. En un estado físico, que es el que conocemos pues desde siempre, de la escuela, que es un cuerpo que no cambia de forma, o si cambia de forma puede regresar a su forma original, como las cosas elásticas. Ese es un sólido. Pero en geología, sólido es simplemente cualquier cosa que es mayor a 2.0, digamos, de densidad.
Les explico. Bajo esta óptica de la geología, el hielo no sería sólido porque su densidad de hecho es menor que el agua líquida, es de 0.9. Pero por otro lado, el magma, que lo vemos a todas luces como un líquido, sería sólido porque su densidad es mayor a 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Para entender que la litosfera es la única parte, digamos, sólida y rígida. Aquí vamos a usar la palabra rígida para sustituir a los sólidos en física. La parte rígida de la Tierra. Si la Tierra fuera como una naranja, digamos, es la parte de la cáscara, que es la parte más dura de la naranja, en realidad, ¿no? Bueno, la litosfera es una capa continua que tiene la Tierra que mide más o menos unos 200 kilómetros en promedio. Y la litosfera está constituida por dos capas, que son la corteza y el manto superior. El manto superior que es la zona de convección del magma, ¿no? Del magma interno. A su vez, la corteza se divide en dos subcapas, digamos, que son el cial y el cima. Estos, su nombre vienen de las dos primeras letras de los elementos más abundantes en esa zona. Silicio y aluminio forman el cial y silicio y magnesio forman el cima. El cial siempre está sobre el cima, ¿sí? O sea, el cima está por debajo, ¿no? Y cabe aclarar que el cial es discontinuo y el cima es continuo. Me explico. El cima cubre toda la superficie de la Tierra, ¿no? De hecho, el acceso que tenemos nosotros los humanos, digamos, es a través de los fondos oceánicos. Eso es cima, el fondo del mar, fondo profundo. El cial es lo que conocemos como continentes, mejor conocidos como cratones, es decir, la base continental en donde están anclados los continentes. Cabe aclarar que el cima se está reciclando por movimientos de subducción y el cial nada más está paseando encima del cima. Por eso los continentes andan para allá y para acá en la deriva continental, pero el cima se está renovando todo el tiempo. Dicho de otra manera, el cima más antiguo de la Tierra tiene no más de 200 millones de años, pero el cial tiene hasta 3.800 millones de años. Entonces sí es mucha la diferencia. El manto superior es la capa más interna de la litosfera, les recuerdo, es la parte donde están los movimientos convectivos y es lo que mueve al cima y por lo tanto al cial, es el que hace la deriva continental. Tiene un espesor también de 100 kilómetros, entonces 100 en promedio la corteza y 100 en promedio el manto, 200 para la litosfera en general. Entonces les decía que las bases continentales se denominan cratones. Entonces quien tiene cratón es un continente auténtico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Norteamérica es un cratón, Sudamérica es otro, no son un continente, son dos separados. África es otro, Eurasia es otro, la India es otro, Australia es otro y aquí falta, pero la Antártida también lo es. Europa en realidad no es un continente, es nada más un anexo de Asia. Luego tenemos la parte más interna, que es la endosfera, la parte más grande, digamos, ¿sí? Volviendo a la analogía de la naranja. Es toda la parte de los gajos, toda la parte interna, la que tiene jugo. Es más densa que la corteza, es más densa que la litosfera en general. Pero en realidad su estado físico es líquido que se está moviendo, pero es un líquido muy denso, muy espeso. Entonces, la endosfera está formada a su vez por dos capas grandes que son el manto y el núcleo. A su vez, el núcleo se divide
núcleo interno y núcleo externo, por las diferencias de densidad. Entonces, eso es lo que conforma a la Tierra. Y bueno, pues obviamente aquí sí más del 95% de toda la materia de la Tierra lo tiene la endosfera. Y bueno, pues estos son los límites de la endosfera. El límite superior está, bueno, tiene un grosor, el manto de unos 2.700 kilómetros. El núcleo interno tiene un grosor de 2.225. El núcleo interno de 1.275. Entonces, eso es lo que conforma a la Tierra. Y bueno, pues este fue un breve repaso acerca del planeta. En los próximos 2 videos vamos a ver un poquito sobre rocas, que también es muy importante para paleobiología. Muchas gracias.